para la honra y gloria de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre venga, que ha de venir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendícenos con tu palabra. Prepara nuestro corazón y nuestra mente. Que tu Espíritu Santo sea el que nos dé el alimento. Reconocemos que sin ti nada somos, que tú eres el que provees a esta pequeñita, y en esto nos gozamos y te damos la gloria. Bendito seas, mi Dios. Amén. Tome asiento, la amada iglesia de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este mensaje, iglesia de Dios? ¿Quién no conoce este mensaje? ¿Quién puede levantar la mano y decir: no lo conozco? ¿De veras? ¿De veras? Es que esta historia es como un clásico, ¿no? Pero bien, el tema de hoy, iglesia de Dios, ¿qué sucederá después de que aparezca el esposo? Pregunta, iglesia de Dios, ¿qué sucederá cuando venga el esposo? ¿Qué va a suceder? Viene por la novia. ¿Y qué va a pasar aquí en este mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos en espera? Algo está por suceder. Y si viene el esposo por la novia, ¿qué va a suceder? Global. ¿Qué? ¿Quién más? Bien, vamos a ver que la palabra de Dios sea la que nos conteste. La pregunta es: ¿a dónde fueron las prudentes? Aquí nos da una historia, y esa historia está bien conocida. Y de aquí empieza nuestro tema. Se van las prudentes. ¿Y quiénes se quedan? Hay dos grupos. Vamos a hablar del grupo que se va. Por las que se quedan, esto va a ser algo tremendo. Bien, tenemos que separarlo entonces desde el principio, empezando nuestro tema. Dos grupos. La primera, las prudentes, y la segundo grupo. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Y aquí viene el tema, iglesia de Dios. ¿A dónde fueron las prudentes? Hay promesa, ¿verdad? Que vio venir aquel que murió en la cruz, resucitó y se fue a los cielos, pero dejó una promesa: que se aparecieron dos hombres de blanco. ¿Cuál era esa promesa? Que así como lo habéis visto ir, iba a regresar, pero iba a regresar por una esposa. Y en esta parábola nos habla de 10 vírgenes, en donde estamos encerrados todas las del mundo, todas las iglesias denominadas, estamos encerradas en estas 10 vírgenes. 5 iban a estar preparadas y las otras 5 no iban a estar preparadas. ¿Todas durmieron? Sí, todas íbamos a dormir, pero sí iba a escuchar una voz: he aquí viene el esposo.
5 sí van a percibir y las otras ya no iban a tener aceite. Entonces, ese es nuestro tema. ¿A dónde fueron las prudentes? Y la otra pregunta es, ¿y las insensatas? ¿Qué va a pasar de ellas? ¿Qué va a pasar a aquellas que no quisieron obedecer? Porque es un libre albedrío para todos, ¿eh? Si tú quieres obedecer, ese es tu libre albedrío. Este es tu derecho. Nadie te está obligando. Es por elección seguir a Cristo. Es tu elección. Al final de cuentas vamos a dar cuenta a todos, ya sea bien o ya sea mal, pero todos nos vamos a presentar ante un tribunal. Bien, entonces vienen las preguntas que vamos a estar desarrollando, porque no nomás es el día de hoy. Vamos a ver una serie de temas y estas son las preguntas. ¿Es el mismo destino de las prudentes que las insensatas? No, tienen una diferencia. ¿Qué sucederá después del arrebatamiento? Son preguntas que vamos a contestar. ¿El mundo es entregado al hijo de Satanás por completo? ¿Nadie le va a hacer frente? ¿Qué dice la iglesia? ¿Sí? Lo vamos a ver. Que no. ¿Quiénes se van a quedar? Porque hay iglesia que se queda, ya vimos. Hay 5 fatuas que se van a quedar. Pero lo vamos a ver. Viene la semana de Daniel, es lo que falta. Aparece el anticristo, el falso profeta y la bestia. ¿Quiénes más aparecen en escena, iglesia de Dios? En la última semana. ¿Qué más aparecen? Los 2 testigos, ¿qué más? Los vamos a ver. Los 144,000 los vamos a ver. ¿Habrá salvación después de que venga el esposo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Bien. Eso lo vamos a ver. Entonces vamos a entrar a nuestro tema. Fíjense que hay unos creen que no pasamos el arrebatamiento. Otros creen que sí pasamos el arrebatamiento. Y otros que es a la mitad. Pero ¿qué creen, iglesia de Dios? ¿Qué creen? Que sí van a pasar el arrebatamiento. ¿Y saben cuáles son? Las 5 fatuas. Esas que se quedaron y que dicen, nosotros vamos a pasar el arrebatamiento. Sí van a pasar eso. Y hay otro grupo que no va a pasarlo. Y para esto es este tema. ¿A dónde fueron las prudentes? Dice que se van a celebrar unas bodas en el cielo. Para eso viene el esposo. Y va a haber una serie de recompensas. ¿En dónde lo dice? Si nosotros leemos en Apocalipsis, hay un mensaje para Éfeso. ¿Qué le prometió a Éfeso? Que iba a probar del árbol de la vida, dice. Que les iba a dar de comer del árbol de la vida. A Esmirna dijo que le iba a dar una corona de vida. A Pérgamo le prometió darle de comer del maná escondido. En Tiatira dará la autoridad sobre las naciones. En Sardis le prometió vestirlo de vestiduras blancas y su nombre en el libro de la vida. En Filadelfia, que lo iba a ser una columna en el templo. Y en la Odisea, que se sentaría en el trono. Vienen las recompensas. Estas 7 iglesias nunca se han puesto a pensar por qué son 7. Si cuando el apóstol Pablo fue a predicar eran muchísimas, ¿por qué nada más 7? Nunca se han puesto a pensar. ¿Por qué 7? Porque esas 7 iban a reflejar todo el mundo. Todas estas 7 era lo que íbamos a tener todos. Todas esas decadencias, todas esas victorias, que porque eres pobre, no eres pobre. Y hay muchos consuelos para estas 7. Y a cada una le ha prometido algo. Y a toda la iglesia le prometió algo. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo. Está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos tipos de corona hay, iglesia de Dios? ¿Cuántos tipos de corona? ¿Qué él ha prometido? ¿Cuántas? ¿Quién da más? 7. Está la corona de la vida, la corona de gloria, la corona de alegría, la corona de justicia
checarlo más después. ¿Qué más de regalos va a haber? Pero yo lo que voy es que nos centremos que eran 5 prudentes y 5 fatuas. Las otras van a recibir su galardón. Las otras no van a recibir. ¿Qué es lo que les espera a ellas? Pero para que vean que sí hay, sí va a haber regalos, iglesia de Dios. Sí va a haber. Y para esto tenemos que trasladarlo. Cuando Jesús sale del templo y sus discípulos se le acercan y les dicen, y le quieren presumir los edificios, y le quieren presumir el templo. ¿Y él qué les respondió? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? ¿Qué les respondió? Que él se puso a llorar, ¿no? ¿Se acuerdan? Que él se puso a llorar porque él veía la destrucción de Jerusalén. Y que decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? ¿Y qué les profetizó? ¿Se acuerdan qué le profetizó a ella? Que no iba a quedar piedra sobre piedra, sin que entonces sea removida. Iba a venir una destrucción total, iglesia de Dios. Pero ¿qué sigue? Y le preguntaron a él, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá del fin del mundo? Fíjense lo que contestó el Señor. Le preguntaron 2 cosas. ¿Cuáles serán estas cosas y qué señales habrá del fin del mundo? Iglesia de Dios, nos estamos acercando tanto que ya por todos lados escuchamos, ya por todos lados, la maldad en el mundo está en su máximo. Escuchamos que en Israel que va a haber una marcha gay y la violencia está llegando a límites altísimos. Y va a aparecer, iglesia de Dios, esto se tiene que acabar, al final de cuentas eso se tiene que acabar. Pero fíjense lo que le preguntaron, ¿cuándo será el fin? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Ahora sí vamos a darle lectura a Mateo 24, porque de ahí vamos a agarrar nuestro tema. 2 grupos, no se les olvide, hay 2 grupos, las insensatas y las fatuas. Pero ¿a quién le dijo estas palabras? Yo lo que quiero que ya de aquí en adelante entramos a nuestro tema. Como introducción ya. Pero ¿a quién le dijo estas palabras? Fíjense, inmediatamente después de la tribulación, oigan, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotras, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el día se acerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasará. ¿A quién se lo dijo, iglesia de Dios? ¿A quién se lo dijo? A esto está tremendo. Esto está tremendo, iglesia de Dios. Nos está marcando el destino de las fatuas. Un anticipo de lo que viene. ¿Qué sucederá después del arrebatamiento? Esta es una introducción a lo que va a suceder con ellas, a la gran tribulación, que son los juicios de Dios. Todas las tribus, todo lo van a ver. Primero, juicios. Luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Fíjense qué diferencia hay, ¿eh? Después lo verán en las nubes en su segunda venida, y juntará a sus escogidos y pasarán la gran tribulación. Un anticipo, iglesia de Dios. Se lo está diciendo la iglesia a la novia que se va a quedar. Pero ahora fíjense lo que dice más adelantito.
pero el día y la hora nadie sabe. Fíjense a quién se lo está diciendo. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que entró Noé al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el campo, una será tomada y la otra será dejado. ¿Qué nos está diciendo, Iglesia de Dios? Pasamos por alto esto. Pasamos por alto 5 fatuas y 5 prudentes. Este mensaje son muchos versículos y lo agarrábamos seguido, pero no, está separado. A una le habla que está dentro de la tribulación y a la otra que no está en la tribulación. Vamos para allá. Nos marca el destino de las prudentes. Lo comparó como en los días de Noé. ¿Quién sabe la historia de Noé? ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué pasó? Maldad al límite. ¿Qué más? Sí lo saben, yo sé que lo saben. ¿Qué más? Violencia, había gigantes, función demoníaca, porque se supone que los gigantes, ellos les enseñaron las hechicerías, les enseñaron todas las cosas malas que hay ahorita, la violencia. Estaba en los límites de la maldad, lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué más había? Mezclas. Y por lo tanto vino un juicio. Vino un juicio. ¿Vino qué? El diluvio. Pero Dios provee la salvación. ¿Qué fue? El arca. Dios proveyó. Entonces no pereció el pecador con el justo. Fíjense cómo lo compara. Tenemos aquí, ya tenemos que entrar. Por eso lo comparo con Noé. No fue lo mismo el justo que el pecador. ¿Sí? Ya tenemos que empezar a separarlo. Si Dios vino y 10 vírgenes estaban dormidas, 5 estaban con aceite y las otras 5 no. Separó. No va a ser lo mismo quedarse que irse. Bien. Sigue diciendo. Pero no hará nada Jehová del Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Fíjense lo que dice. Todo esto se tiene que cumplir, Iglesia de Dios. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Cuando venga el esposo el tiempo de gracia, el regalo que tienes ahorita ha terminado, Iglesia de Dios. Estamos en una época de gracia. La salvación es gratuita, no tiene ni un costo, pero va a llegar el momento que llegará a su fin. Va a llegar a su fin. A la medianoche se oyó el clamor. He aquí viene el esposo a recibirle y se salvaron 5. La pregunta de los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Pero fíjense lo que dice San Lucas 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Una vez más, la primera fue Noé, ahora es Lot, el mismo patrón. La maldad en sus límites. ¿Se acuerdan qué maldad había? Homosexualismo, ¿no? Violencia. ¿Qué más había? No buscaban a Dios, ya estaban a la maldad, ya al 100%. ¿Y cuál fue su juicio? Fuego. ¿Y cuál fue lo que provió para salvar a esa familia? ¿Qué provió? ¿Qué dio para que se salvara?
Porque este es un patrón. Estamos buscando el patrón. Porque para nosotros también hay un patrón. ¿Cómo lo comparó con Noé y con Lot? Sale su familia y cae fuego. ¿Pero qué creen? ¿Quién se quedó? Su esposa. ¿Ya se fijaron? Las 10 estábamos invitadas a las bodas, pero 5 no estaban preparadas y se tuvieron que quedar a un juicio. En esta historia aparece la familia de Lot, su esposa ya estaba destinada también y no pudo salvarse. Su juicio que estaba no era para ella, pero se quedó. Todo no está nada de casualidad. Esto se repite y se repite y se repite. Es un patrón que se está repitiendo hasta el día de hoy, iglesia de Dios. Se quedaron y van a sufrir las consecuencias. San Mateo 24:41. 2 mujeres estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Iglesia de Dios, ¿cuántos grupos quedan? ¿Qué eran? 2. Las que se quedan y las que se van. Pero el día y ni la hora nadie lo sabe. Esta es para la iglesia que está percibida ahí. Aquí el sol no ha perdido su resplandor. Por eso les digo que hay que separar. En unas están los juicios y ven la señal del Hijo de Dios. En esta no. En esta historia que estamos manejando está hablando de Lot y de Moisés. O sea, son 2 historias separadas. Y las tenemos que separar, iglesia de Dios, porque no es el mismo destino. 2 estarán en el campo, en el molino, como ladrón de sorpresa, que no sabemos el día ni la hora. Entonces aquí las potencias del cielo no están conmovidas. Bien, ¿qué es la gran tribulación? Ya vamos a empezar. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Quién me podría, con sus palabras, no es necesario que me lo digan exacto? ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensan? El caos. Después de ¿qué más? Todo está conectado. El esposo viene y inmediatamente que venga el esposo, viene la gran tribulación, aparece los 144,000, aparece, ¿qué más aparece? El anticristo, el hombre de presión, la bestia, las 70 semanas, ¿qué más hay? Porque todo está conectado, lo vamos a ver uno por uno. Pero ¿qué es la gran tribulación? Exacto. ¿Qué más? Bien, la gran tribulación, que vienen días de juicio, vienen días de muerte, es días terribles, los días más oscuros de la humanidad, como nunca antes. Eso es lo que se espera, iglesia de Dios. La esposa estará para los juicios de Dios. Entonces aquí viene la pregunta: ¿quién piensa que sí va a pasar la gran tribulación? De aquí de nosotros, ¿hay uno que piense que vamos a pasar? No, ¿verdad? Entonces los que se quedan, fíjense lo que va a pasar. Cosas que no han sucedido. ¿Vuestros ojos han visto un temblor que rompa todo un país, todo un continente? No. Cosas que no han sucedido. ¿El sol se ha apagado alguna vez? Son cosas que van a suceder como nunca. Entonces la gran tribulación vendrán días de juicio. Y aquí es la pregunta: ¿la esposa enfrentarán los juicios de Dios? ¿Ya vieron por qué Dios provió
sacar a las 5, pero esas 5 que se quedan van a sufrir esto. Entonces, ¿la novia estará en el dominio del anticristo con todo y lo que se viene? No. Entonces Dios ofreció un escape, porque la iglesia no está para juicio. La iglesia no está para, la iglesia está para unos galardones que le va a dar. Entre tanto, aquí vienen juicios tremendos. Tenemos que empezar, iglesia de Dios, porque ahí vienen los argumentos. Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia no va a estar. Ya se fue en el arrebatamiento, ya se fue con el esposo, otra vez, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Saben qué es la gran tribulación entonces? La ira de Dios. Por eso es que en la iglesia no va a estar. ¿Qué tan delicado es que nos estemos en preparación? La santidad. ¿Por qué no estás? Pero sí va a haber quien se va a quedar. Entonces Dios no nos puso para ira. ¿Cuál es la ira de Dios? Apocalipsis. ¿Cuáles son los? Hay sellos, ¿qué más hay? Copas, ¿qué más hay? Trompetas, ¿qué más? Y unos rayos que no sabemos porque eso está oculto, pero todo eso son juicios venideros. ¿Ya se fijaron por qué no vamos a estar? Nosotros no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y si ya somos salvos por la gracia de Cristo, ya reconocidos, ¿qué caso tiene que pasemos nosotros? ¿Qué caso tiene? Que pasemos la gran tribulación. Y si la iglesia ya somos redimidos y justificados, no tiene caso. Si ya somos sellados, ¿qué razón tiene? Hay que pasemos. ¿Qué razón hay? Tiene. Que la iglesia sea sometida a juicio. Porque es algo terrible lo que se viene. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la iglesia y el mundo si todos vamos a pasar? ¿Qué diferencia hay? No, Dios proveyó cómo vamos a salir. Por eso puso el ejemplo de Lot y Noé. Ya Dios proveyó cuál va a ser la salida de la iglesia y va a dar inicio. Eso es el que va a dar inicio a todo. Porque si ya no está la gente buena, si ya no están los maestros buenos, los vecinos buenos, los mejores trabajadores, ¿con qué se va a quedar esto? ¿Qué va a quedar? La gente buena se va a ir. La gente violenta, mentirosa, esa es la que se va a quedar. Por eso es que se va a venir algo sumamente terrible. Bien. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué la iglesia no va a estar en la gran tribulación? Porque si viene algo fuerte, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Se viene, iglesia de Dios, pero no te dice, no te dice durante ni a la mitad, sino te dice antes de la prueba que ha de venir, te guardaré, iglesia, te voy a guardar. Por eso es que nosotros no estamos para juicio. Entonces la gran tribulación es la máxima expresión de la ira de Dios sobre la humanidad. ¿Ya se fijaron la diferencia? Sobre el mundo y probar a los que moran incrédulos, rebeldes, los que rechazaron a Cristo, porque todos tenemos la oportunidad de aceptar o de rechazarlo. Eso es algo que sí tenemos nosotros. Por voluntad propia tú estás aquí. Por voluntad propia tú te puedes ir y hacer lo que tú quieras allá afuera. Ese es tu derecho, tu libre albedrío. Pero por voluntad estás aquí y tienes una recompensa. Y vas a tener la recompensa. Pero esa es, iglesia de Dios. ¿Por qué tenemos que estar apercibidos?
¿Cómo y cuándo Dios vendrá por su iglesia? Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué nos tenemos que alentar los unos con los otros? Porque no estamos para juicio. Seremos arrebatados en los aires y lo recibiremos. Entonces seremos tomados de repente. Este es un misterio que estaba oculto, lo que diseñó en las parábolas de las 10 vírgenes. Estaba oculto, pero ¿cómo nos la manejó? Siempre nos lo dijo. Vino el esposo y se llevó a las que estaban preparadas, las que estaban con aceite. Siempre nos lo dijo. Nunca dijo que las 10 iban a quedar. No, iglesia de Dios. Escapa. Seremos arrebatados. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este es un acto, iglesia de Dios, literal, trasladados al cielo. Esto va a ser algo terrible. Se vienen los juicios, iglesia de Dios. Un abrir y cerrar de ojos, seremos trasladados. Que viene, esto nosotros le llamamos el arrebatamiento, la esperanza que nos sostiene hasta el día de hoy. Porque si Él estuvo y dijo, así como lo veis, que se va, en los aires cómo fue tomado, igual así lo íbamos a ver. Pero hay una diferencia entre los 5 que se van y 5 se quedan. La diferencia de la iglesia que se queda, porque para eso también hay salvación para ellas, pero es a precio de sangre, lo vamos a ver. La iglesia ya se fue, su salvación fue gratuita, porque perseveraste, porque creíste en Cristo. Pero los que se queden, iglesia de Dios, todavía va a haber salvación, pero va a ser a precio de sangre. Pero yo te pregunto, si las personas buenas, los pastores buenos que traían el verdadero evangelio ya se fueron, ¿quiénes los van a evangelizar? Si se quedó el que traía el evangelio tibio, el evangelio mentiroso, el evangelio a medias, ¿quién pues va a presentarte el verdadero para que tú seas salvo? ¿Ya se fijaron que no es cualquier cosa? En el momento en que la iglesia se vaya, inmediatamente un minuto después se van a levantar otro grupo, que son los 144,000. A ellos les va a tocar la evangelización. A ellos, porque los que se queden, su evangelio no les alcanzó para salvarse. En el momento que salgan, se van a levantar ellos. Y por ese evangelio eterno que ellos van a traer, van a ser salvos los demás. Pero ¿qué creen que va a ser a precio de sangre? Y se los voy a comprobar días después. Ahorita estamos viendo los 5 prudentes, las que se fueron. ¿Dios ha previsto salvación? Sí, también para ellos. También para ellos. Pero continuamos. ¿Por qué no estaremos en ese periodo? San Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. No hayamos visto. ¿Qué creen? Aquí está algo tremendo y algo encerrado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Cuando los cristianos fueron perseguidos y los ponían en una cruz, les prendían fuego, eran crucificados, ¿habrá algo peor que eso?
Cuando los echaban al Coliseo y los leones se comían a los judíos, a los cristianos, ¿habrá algo peor que eso? Fíjense, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. ¿Qué es lo que se espera? Tiempo severo, tiempo angustioso, tiempo espantoso, desesperante. Todavía en la Inquisición fue algo terrible, pero al final de cuentas tenían el Espíritu de Dios, tenían alguien que les daba al menos algo de paz, pero si ya no está, ¿a qué se van a enfrentar, iglesia de Dios? ¿Ya vieron por qué la iglesia no pudo estar en la gran tribulación? Pero sí se va a quedar iglesia, porque las 10 vírgenes eran iglesia, aunque tibias, pero siguen siendo iglesia. Entonces sí se va a quedar iglesia, pero por culpa tuya, por desobediente, por incrédulo. Sí va a haber, pero también la otra que se fue. Esa es la diferencia, porque habrá entonces gran tribulación. Esto es espantoso, iglesia de Dios, comparado con nada antes ni después, ni me imagino qué tanto. La maldad en su máximo esplendor, la maldad. Imagínense, ¿qué nos podemos imaginar? Que ya se materialicen los demonios, que ya sea ya, porque esto ya está declarado. ¿Quién le va a hacer frente si la esposa ya se fue? Y fíjense cómo se está preparando todo esto. ¿Sí se acuerdan que estábamos viendo? Que posiblemente se parezca a una nave espacial y alguien baje. Y vamos a creer, bueno, los que se queden, algo, cosas que no podemos imaginar, que no se ha visto. Puede suceder, ya todo es posible. Que ya se aparezca Satanás literalmente como es, porque ya le queda poco tiempo. La maldad en su máximo esplendor. Y va a ser un juicio global, un derramamiento de la ira de Dios. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién se pondrá de pie? Nadie, nadie con toda su fuerza acumulada, iglesia de Dios. ¿Qué justificación hay que la iglesia, la esposa del Cordero, pase? ¿Ya se fijaron? Lavada, justificada, no va a pasar, iglesia de Dios. Después de Apocalipsis 4 no aparece la iglesia. Apocalipsis 4 vimos las 7 iglesias. Vienen sus galardones y ya no aparece la iglesia en Apocalipsis. Ya no aparece. ¿Hasta qué momento aparece? Acuérdense. ¿Mande? Cuando regresa, ¿no? Dice que viene con sus santos. Ahí aparece la iglesia. Pero aparecen los 144,000 cantando un cántico, porque ellos van a trabajar y todavía va a haber evangelización, y esa evangelización va a traer un fruto. Y cuando están los 24 ancianos y está Juan el teólogo y pregunta, ¿y estos quiénes son? Si ya todos los redimidos están aquí. Los 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. La iglesia, su pueblo, juntos son los 24 ancianos. Ya recibieron sus galardones, tienen sus coronas, ya se hizo la fiesta, ya hubo la de recompensa, pero voltea y dice, ¿y estos quiénes son? ¿Y qué les dice Juan? Tú lo sabes, Señor. Son los que vienen de gran tribulación, de la gran, o sea, este grupo que viene todavía va a salir, va a haber una muchedumbre incontable que todavía va a salir. Pero ¿qué crees? Que es a precio de sangre. Es a precio de sangre. La palabra de Dios no se equivoca, nos la da bien clarita, bien clarita. ¿Sí va a haber salvación? Sí, sí, la va a haber. Pero va a haber muchos engañados, porque se viene algo atroz.
Viene una marca, viene una moneda, viene una religión, viene algo tremendo, iglesia. Viene algo tremendo. Nos tenemos que preparar. Si no quieres pasarlo. Entonces, después de Apocalipsis 4, ya no aparece la iglesia. Aparecen juicios, aparecen sellos. Eso es lo que aparece. Muchos preguntan, pero la iglesia ha pasado persecución, ¿por qué no pasa esto? Una cosa es persecución y otra cosa es lo que se viene. La gran tribulación, no es lo mismo pasar persecución a la gran tribulación. La gran tribulación son juicios de Dios, la otra no, persecución. Entonces no es lo mismo, persecución. Persecución, los hijos de Dios, los judíos, la iglesia fue comida por leones, fueron quemados, fueron asesinados. En la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan cómo nos presentaban que hubo hornos? Hornos que los quemaron, que les metieron cámara de gases, pero no se va a comparar a lo que viene, ¿eh? Si esto te es terrible, te asusta todo esto, ahora imagínate lo que se viene. Va a dar inicio, al final de cuentas esto va a dar inicio. Cuando venga el esposo por la esposa y se la lleve, dará inicio a todo. Todo ya está en su lugar, el anticristo, el falso profeta, la iglesia tibia, los 140, ya están todos en su lugar. Tiene que dar la chispa de inicio. ¿Qué vamos a hacer, iglesia de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Ya vimos que no es lo mismo la tribulación y la persecución. Estas cosas os he dado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no es lo mismo tener aflicción que estar en la gran tribulación. No es lo mismo, iglesia de Dios. No es lo mismo. Y en los postreros días dice, derramaré de mi Espíritu Santo, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Iglesia de Dios, esos postreros días son el día de hoy, que ustedes iban a tener sueños, iban a tener visiones. Se les dejó en la semana que pusiéramos en sus oraciones si la iglesia pasaba o no pasaba. ¿Alguien de ustedes tuvo un sueño? Ahorita o hace tiempo, pero de que Dios les haya dado algo. ¿Alguien? Porque esto tiene que tener, la palabra está dada, pero si la palabra dice de Dios que ustedes van a tener visiones, sueños, es porque iba a haber. Y si Dios les ha hablado a través de los sueños, es momento de parar y testificar de que la iglesia no va a pasar. Sí vamos a tener aflicciones, porque es normal. Pero no es lo mismo a lo que se viene. No es lo mismo. Tenemos que diferenciar las cosas. ¿Cuál es tu problema tan grande que te puede olvidar de tu Dios? ¿Qué tan grande es que puedas renegar de Dios? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan grande es? Iglesia de Dios, estamos invitados a unas bodas. Se tiene que cumplir. El mundo está en el momento exacto para meter una sola moneda.
Ya se está viendo. Una sola moneda. Quieren hacer un solo gobierno. Ya estamos. Una sola religión. Ya se puede controlarnos. Ellos ya saben por dónde vas, cuáles son tus gastos, cuánto ganas, qué es lo que ves. Ya estamos empezando a ser controlados. Va a llegar el momento en que sea totalmente el poder de Satanás, que él lo controle ya. Ya estamos. ¿Qué cosas crees que falten? ¿Qué cosas creen? ¿Cuántos años tiene que nuestro maestro fue crucificado? ¿Cuántos años? Ya va a ser para 2000 años. Ya se van a cumplir los 2000 años. Se está cumpliendo. La iglesia está dormida. Ya el mensaje ya no les llega como antes. Antes llegaba y se estremecían y se conmovían y pedíamos perdón. Todavía tenemos ese tiempo de alcanzar salvación. Ya no quieren. Las iglesias están vacías, las iglesias están dormidas. Desde la pandemia que vino, se fueron muchos. Muchos se murieron, miles se murieron. Se están acabando la gente buena. Ay, todavía. Pero cuando sean llevadas, ¿con qué se va a quedar aquí? Va a haber que se van a quedar violentos y el pastor que está enfrente y no les dijo de esto, ¿saben qué va a pasar con ellos? Van a ser golpeados, quemados, asesinados. No van a querer saber nada. Ya estamos cercas. Ya estamos cercas. La invitación es que te prepares, que busques a Cristo. No hay otra puerta. No hay otra puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es Buda, no es la Virgen de Guadalupe, es Jesús el único, el que te da la entrada, el que te promete vida eterna, el que te está prometiendo. ¿De qué sirve que hayamos ganado y que tengamos cosas buenas si todo eso se va a quedar? ¿De qué sirve? Y que tu vida se pierda, tu alma se pierda. De nada sirve. De nada sirve. La invitación está, Iglesia de Dios. Vamos a tocar una serie de temas. ¿Qué fue lo que pasó con las que se fueron? Porque las que se queden, Iglesia, si ahorita no quieres, ahora imagínate cuando ya venga lo bueno, cuando no tengas comida a tus hijos. Por eso dijo, ay de ustedes, las que estén en aquel día encinta. ¿Qué creen que va a pasar con sus hijos? Ya pasó, se los comieron, porque la hambruna es terrible lo que se viene. Lo que se viene es algo grande. Hasta parece de fantasía lo que se les dice, iglesia, pero se tiene que llegar al cumplimiento de esto. De la noche a la mañana tiene que caer este sistema, este gobierno. De un día a otro no te vas a dar ni cuenta, pero de un día para otro ya no vas a tener ni para comer. Pero no te preocupes porque Dios proveyó tu salvación. Pero los que se queden, preocúpense. La invitación es esta, que todavía puedes subirte al arca para que salgas. La invitación está de que viene juicio, salgas y te vayas. Esa es la invitación, Iglesia de Dios, que siempre Dios te ha provisto, siempre ha tenido tiempo para ti. ¿Tú crees que estás solito? No, no estás solo, Iglesia. Él siempre ha estado contigo. Siempre ha estado contigo. Entonces tenemos que tener la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Son dos cosas muy diferentes. En el arrebatamiento viene como ladrón, que no sabéis el día y ni la hora. En la segunda venida vendrá y verán todos la señal del Hijo del Hombre. Eso es muy diferente. En el arrebatamiento viene por su esposa. En la segunda venida viene con su esposa. Esas son las diferencias. En el arrebatamiento será como en los días de Noé, que se suben al arca, viene destrucción. Y en la venida del Señor salen de la gran tribulación. ¿Ya vieron la diferencia? Tenemos que aprender esto, Iglesia de Dios.
En el arrebatamiento se cumplen las promesas. En la segunda no. En el arrebatamiento lo recibiremos en las nubes. Lo vamos a recibir. En la segunda no, Él viene y todo ojo lo verá. Esas son las diferencias. Entrega tu vida, iglesia de Dios. No te pide cosas vergonzosas. Solamente que seas bueno. Solamente que aceptes a Cristo. ¿Eso es vergonzoso? ¿En verdad eso es vergonzoso? Que entreguemos nuestras vidas completas, no a mitad, que todos entreguemos nuestras vidas, que aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es lo único que te pide, que le conozcas, que le conozcas, que le conozcamos quién es Jesús. Eso es lo que nos pide. Estamos en un mundo en que queremos que los hombres nos valoren, cuál es tu trabajo, cuál es tu esfuerzo. No, el Señor que te presento, Él ve en dónde estás, en lo privado de tu casa, en lo privado de tu corazón. Cuando tú piensas que tú puedes hacer aquí en tu cabecita la maldad, Él te está observando si hay cosas buenas o cosas malas. Él te está observando. Entonces no necesitamos validación de hombres. Que Él te vea que eres gente buena, tiene su recompensa, iglesia de Dios. No necesitas salud, no necesitas. ¿Sabes cuántos en el hospital están enfermos? ¿Qué es lo que necesitan? Que sus almas no se pierdan, aunque estén muertos, estén de dolor, la enfermedad sea la peor, necesitan a Cristo. No es la enfermedad. Entonces no necesitas salud, lo que necesitan es a Cristo en su corazón, porque es el que los va a dar redención, los que les va a salvar su vida. El infierno sí existe, ya lo vimos, el infierno es real y la salvación, el cielo es real. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena agarrar un cigarro de marihuana? ¿Valió la pena fornicar, adulterar? ¿Valió la pena robar? ¿Valió la pena? Si al final de cuentas vas a ser exhibido, ya lo hiciste, vas a ser exhibido porque todo está en un libro apuntado. No creas que ya nadie te cachó y ya. No, espérense, vas a ser juzgado conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿quién es el que te puede dar el perdón de todo eso que hiciste de tus pecados? Cristo. En donde ya no se va a acordar de lo que hiciste porque en Él está el perdón. En Él no hay otro. No hay otro, iglesia de Dios. Entonces no necesitan salud. Necesitan a Cristo. Necesitamos porque yo también lo necesito. Juan el Teólogo. Cristo. Nada más necesitaba Él. Un viejito que ahí ya estaba, que no daba ni un peso en una isla. Eso es lo que necesitamos, iglesia de Dios. Como vengas, el problema que tengas, no hay problema. Él le da solución. Pero ¿qué más solución que salvar tu alma? Porque Él se preocupa sobre eso. Pero tenemos que conocerlo. Realmente, ¿quién es Cristo? ¿Quién es realmente Él? Conócelo. No lo hemos visto, pero lo vamos a ver. ¿Qué decía el canto? Lo vamos a tocar, no se ha llegado el momento, pero se va a llegar.
Entonces, ¿valió la pena, iglesia de Dios, tu vida? ¿Valió la pena todo? ¿Te han herido? Sí. Sí, te han herido. ¿Tienes que ser sanado? Sí. Pero el que te da la sanación es Cristo. El que te puede restaurar y levantar es Cristo. Vive en santidad. Vive en limpieza. Se va a llegar el momento. Se va a llegar el momento. El esposo viene. Se va a escuchar una voz. ¿O si crees que se parezca a un ángel y que te diga, el esposo viene? ¿O va a mandar a sus pastores, a sus obreros a decirte, prepárense, Cristo viene, Cristo viene? Se va a acabar este mensaje y nos vamos a ir. Vive en santidad, preocúpate por tu vida espiritual. Preocúpate, iglesia de Dios. Dijo, y este es el mensaje que te tienes que llevar a casa, iglesia de Dios. Venid a mí, todos los que estés trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Ven a mí, deposítame tus pecados, deposítame tus enfermedades, deposítame tus dolores, tus heridas. Yo te voy a hacer descansar. ¿Qué más quieres, iglesia de Dios? ¿Qué más quieres? ¿Qué no te va a exhibir? Pero no es para todos, ¿eh? No es para todos. Si te llegas a ir cuando venga, ya decimos, porque los que se queden serán avergonzados, serán atormentados, y si alcanza salvación, qué bueno, porque hay condiciones, que no te dejes poner esa marca, porque si se pones la marca, ¿qué va a pasar? Ya no tienes salvación. Dios va a poner un sello a los 144,000 en sus frentes. Vas a ser sellado, pero Satanás también tiene que sellar a su gente. Ya estamos al final de los tiempos. Al final ya estamos al final de los tiempos. Uno sella, el otro también. Pero si ya están sellados, ya no hay nada más a hacer por ti. Estás avisado. Ya no hay nada que hacer. Pero es algo terrible, iglesia de Dios. Entonces va a llegar el momento que va a iniciar esto. Iglesia de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? El mensaje está dado. Depende de ti. Continúa, busca a Cristo. Busquen a Dios. No hay más. No hay más salvación para ti. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a poner nuestras vidas en Él. Si quieres doblar tus rodillas, si quieres pasar aquí enfrente, oramos por ti, adelante. Pero ya no vengas caminando como vienes caminando. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Tiene que haber un cambio. Y solamente el Espíritu de Dios es el que tiene la solución. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Delante de ti nos postramos, mi Señor. Queremos conocerte, queremos tocarte, mi Dios. Que no sea juzgado yo juntamente con los que no quieren nada de ti. Yo creo en ti, mi Dios. Creemos en ti. Hemos creído en tus promesas, en tu nombre, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestra esperanza está puesta en ti, mi Dios. Que perdones nuestros pecados, perdones lo más oculto que hay en nosotros, y que tu Espíritu Santo repose en nosotros. Te invitamos a que te quedes en esta casa. Te invitamos en que pongas un altar en nuestro corazón, que modifiques nuestros pensamientos, nuestro actuar.
Sin ti no vamos a poder, mi Dios. Danos de tu mano y seremos vencedores. No nos dejes de tu mano porque te traicionamos. Mi Señor, te necesitamos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. No te apartes de nosotros. No nos avergüences, mi Dios. No nos pagues conforme a nuestra maldad. Acuérdate de nosotros. Perdona nuestros pensamientos, nuestros pecados, a los que hemos dejado solos, a los que hemos ofendido. Perdónanos, mi Dios. Reconocemos que somos faltos, que sin ti nada somos. Recibe nuestro corazón. Acuérdate de esta pequeñita, mi Dios, es mi petición. Que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Por algo están aquí, mi Dios, tenemos sed de ti. Necesitados estamos. Que perdones sus pecados, los más ocultos. Que renueves nuestras vidas. Delante de ti nos postramos y elevamos esta oración. Que nos enseñes a abrir nuestros labios. Enséñanos a orar. Enséñanos a doblar nuestras rodillas. Enséñanos a pedir, mi Dios. Bendice a esta pequeñita donde vaya. Y cuando vengas en los cielos, mi Dios, por esta pequeña, vayamos contigo, mi Dios. Nosotros ponemos nuestra confianza en ti, que eres nuestro Dios. Más queremos de ti, mi Dios. En el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias te damos. Que los lleves en paz. Que no encuentren grito de alarma en sus casas. Que la paz vaya con ellos. Que soluciones sus problemas, sus enfermedades. Acompáñalos, mi Dios. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias te damos por esta bendición. Bendito Dios. Vamos a darle la bienvenida